Muy buenas, mi nombre es Fabián Campos, conocido como Bonito Cuentacuentos. Y hoy quiero venirles a narrar, a darles una explicación sobre la batalla de Santa Rosa. Esto se produjo en 1856, el 25 de marzo. Y quiero empezar por una parte que es importante. Esta batalla es importante para cada uno de los costarricenses, ya que esta batalla la ganamos con mucho valor, con mucha valentía. Hubo muchos héroes y hay muchos datos que dar. Walker, que quería conquistar todo Centroamérica, hizo la manera de enviar a un coronel, Luis Schlinger. Me cuesta un poco pronunciarlo, ya que es un apellido húngaro. Él era húngaro, un hombre sanguinario, pero de mala fama. Se dice que era Aragán, así como se escucha. Un hombre que ya había perdido varias batallas. Cuentan de que él llegó a Costa Rica, pasando la frontera, con 280 hombres. Algunos dicen que fueron más de 300. Sea como sea, cuando pasaron la frontera, de una manera cruel, a quien encontraban, lo mataban. De la forma más cruel que ustedes se pueden imaginar. Una de las historias que se dice es que vio a 7 soldados que estaban descuidados, que estaban tal vez atenidos, que no iba a pasar absolutamente nada. Los agarraron, los degollaron, cuentan algunos, los fusilaron, y había hasta una mujer que les cocinaba, también la mataron. Habían 3 mensajeros de parte de Juanito Mora que estaban por el sector, los atraparon, decidieron ahorcarlos para divertirse con ellos. Uno de ellos se pudo escapar. Cuando llegó a una zona donde había unos militares costarricenses, observaron en su cuello las marcas de la soga. Esto hizo de que un pelotón comandado por José Joaquín Mora, que eran de San José, era un pelotón de 200 personas, se fueran justamente a Guanacaste, ya que él conocía muy bien la zona. Su esposa era de Guanacaste, su suegro tenía varias haciendas en Guanacaste, por eso él conocía bien la zona. Muchos otros ticos se unieron con ellos, otros comandantes, mayores, capitanes, reuniendo más de 700 personas, 700 soldados ticos. Que hicieron los del pelotón costarricense fue que muy sutilmente e inteligentemente supieron rodear la zona, algo que los filibusteros no se lo esperaban, ya que tenían varias pelotones en diferentes sectores, pero no se imaginaron que los iban a burlar. Algunos pelotones llegaron por el norte, otros por el sur, algunos rodearon la zona por el este, otros por el oeste, se escondieron. Y algo astuto que hicieron los costarricenses fue que llegaron vestidos muy parecidos al pelotón filibustero. Ellos utilizaban un sombrero como el que yo utilizo en este momento, un sombrero pequeño con un lazo rojo, igual que el ejército filibustero. Eso hizo que cuando aparecieran se confundieran creyendo que eran también de ellos. Schlinger, es que me cuesta decir el apellido, cuenta que era muy negligente. Como viajaron desde lejos, el pelotón venían personas desde Nueva York, Orleans y otros países, y no había ningún nicaragüense en ese momento. De hecho, ningún nicaragüense se unió a los filibusteros. El ejército de Costa Rica defendió hasta el pueblo nicaragüense contra los filibusteros. Pero allí en Santa Rosa se dice que este húngaro, Luis Schlinger, tenía el deber de revisar el armamento, ya que el viaje hacía que se oxidaran el metal, las armas, pero era tan vago que no lo hizo. Uno de sus mayores le pidió que a las 2 de la tarde del día 25 pudiera revisar cada arma para no tener algún problema si los atacaran. Pero Schlinger dejó pasar el momento. Eso le perjudicó bastante. Se dice que él estaba durmiendo en el momento que comenzó a atacar el ejército costarricense. Cuando atacaron,
simplemente fue los soldados que iban vestidos muy parecidos a los filibusteros. Los filibusteros que estaban haciendo guardia, pensando que era un pelotón que llegaba a ayudarles, pues no hicieron por dónde avisar hasta que hubo el primer disparo. Eso fue una sorpresa para cada uno de los filibusteros. En ese momento, al escucharse el primer disparo, fue cuando los demás costarricenses de los otros pelotones comenzaron a atacar por todas partes. Slinger tenía el deber de comandar el ejército filibustero para defenderse. Lo que hizo fue huir. Huyó. Al huir, los demás se sintieron indefensos. Hubo muchos muertos. Se dice que eran 280, otros 300. Se encontraron 26 muertos después de que huyeron. Todos salieron huyendo despavoridos. Los costarricenses estaban alegres al saber de que le habían ganado los filibusteros. Murió el comandante José Joaquín Mora. Murió en el deber. Algo curioso fue que él había predicho su muerte. Antes de llegar a Santa Rosa, él había dicho que ese día iba a morir por su patria. Y así fue. El comandante, él yendo al frente de la guerra, lo mataron de varios disparos. Murió ahí mismo como exactamente él había dicho. Cuando entraron a la hacienda, encontraron a los mozos atados, a las mujeres encadenadas, y ellos contaban todas las atrocidades que habían hecho con ellos. Atraparon a más de 20 filibusteros. Juanito Mora había dicho que los fusilaran, y los fusilaron. Slinger, cuando llegó donde Walker, dijo de que los costarricenses eran gente muy sanguinaria, omitiendo todos los actos malos que había hecho. De hecho, hay registros en que hasta el mismo Walker dice de que nosotros, los costarricenses, el pelotón costarricense del ejército, eran malos, y nunca escribió de todas las cosas malas que había hecho, de los 7 soldados que había degollado, de las mujeres que se había violado, de todo aquello. Había hasta robado haciendas y matado mucho ganado. Por eso el accionar del ejército costarricense. Este acto está en los registros como que realmente le ganamos al ejército gringo. Los filibusteros que pudieron huir llegaron a sus ciudades como Nueva York, Orleans, muy decaídos. Estaban desanimados porque fueron derrotados por los costarricenses. Así es como se cuenta parte de la historia de la batalla de Santa Rosa, una batalla que significa mucho para nosotros. Santa Rosa, la hacienda, significa libertad. Lucha significa lo que somos como costarricenses. Muchas gracias. Que viva Don Juanito, su proclamaba justicia y libertad. Sepamos ser todos Don Juanito, y su espíritu rebelde vivirá. Compatriotas, la gran arteria del filibusterismo está dividida para siempre. La espada de Costa Rica la ha cortado. En 20 días de campaña a través de desiertos cuajados de víboras, de selvas espesísimas, de pantanos y de ciénagas detestables, de ríos caudalosos, nuestros soldados han marchado a paso de vencedores, moderándose de la Trinidad, Castillo Viejo, Fuerte San Carlos, de los vapores y de las embarcaciones de guerra. 10 cañones, 3 obuses, 500 rifles, multitud de espadas, revólveres y pertrechos de guerra y de más de 100 enemigos. Juan Mora se llamaba Don Juanito, que supo ser valiente como el que más, enfrentando la agresión filibustera, su barbarie, su arrogancia y su ambición. Que viva Don Juanito.
noche me huelan a Yuribe. De pecho herido, mujer ingrata con su marido, vale más un amante que 100 maridos. Si la mujer panzona tiene el ombligo embutido, gallo que le cantó a San Pedro que le cantó al gallo. Hay gallos que clavan el pico en el suelo y no cantan, y mujeres por estos lugares que con solo hablar atarantan. Pajarito, marfil del pico, compositor del prado, cachetes del cuzuco, párpados de armado. ¿Y cómo querés que le ponga pelo a lo que ya tengo pelado? Y no le tengas miedo al hombre que en la calle grita, dijo la revientacincha, que la mujer que relincha tiene perdido el derecho. Perdido tiene el derecho, dijo la mamá sillaca, que la mujer que es tortuga solo la cabeza saca. Y el que me quiera buscar aquí me puede encontrar para meterle la pesposada y mandarlo 15 días para atrás. Y no es que yo sea mentiroso o que me guste rajar, pero el hombre que le pega un puñete no se vuelve a levantar. Bonito monarío, la ruta del héroe, y ellos dieron su vida por la patria libre, por el derecho a elegir nuestro propio destino, por el derecho a elegir nuestro propio destino. La oligarquía como una madre, desde la cuna o la primera lección, nos puede transmitir el odio más feroz o el racismo brutal que nos hace olvidar y aceptar sin pensar un mundo desigual, y defendemos a muerte a quien nos hace el mal. Madre del viento y de la tierra, de las aguas y del fuego, madre tierra, madre amor. Maestra de las plantas y las piedras, guarda los secretos de la luna y del amor. Con sus hombres por siempre demostrando que solos si luchamos unidos y sin miedo, que el invasor respetará nuestros terrenos. Le gustó a los españoles el deseo de aquellos pueblos defendiendo sus derechos, descargó su furia contra aquel caudillo. Justiciaron era aquel injusto juicio.